¿Cómo se alimenta al 20% de la población mundial utilizando apenas el 9% de las tierras cultivables del planeta? Suena a un problema matemático imposible, la verdad. O a un rompecabezas sin solución, exacto. Pero, a ver, es la realidad diaria a la que se enfrenta China. Un saludo muy afectuoso y una cálida bienvenida a quienes nos acompañan en esta nueva inmersión profunda. Hoy tenemos entre manos un material fascinante. Sí, desde luego. Tecnología de vanguardia. Y nuestra misión hoy es entender cómo la fusión entre esa sabiduría agrícola milenaria, es decir, la diversificación de cultivos, y la tecnología del futuro, como enjambres de drones o sensores ópticos, puede resolver una inminente crisis de seguridad alimentaria y nutricional. Que no es poca cosa, ¿eh? Para nada. Es un tema que, francamente, me tiene entusiasmada, porque las soluciones que plantea este estudio parecen sacadas de una novela utópica de ciencia ficción, pero están sucediendo ahora mismo en el mundo real. A ver, es un tema de una trascendencia global absoluta, sin duda. Pero, a pesar de ese entusiasmo tuyo, creo que es vital abordar este plan en apariencia utópico con una dosis inmersa de escepticismo y de cautela. Ya entiendo por dónde vas. Es que este estudio es revelador no tanto por las promesas tecnológicas, sino porque arroja luz sobre las deficiencias críticas y francamente peligrosas de las actuales políticas gubernamentales chinas. O sea, estamos hablando de iniciativas faraónicas, de una consolidación masiva de tierras a una escala que el mundo occidental ni siquiera puede imaginar. Claro, son dimensiones colosales. Exacto. Y sobre el papel, esto busca la máxima eficiencia productiva, ¿vale? Pero en la práctica se está topando con inmensos retos logísticos y un desastre ecológico innegable. La implementación real de este proyecto mastodóntico dista mucho de ser el paraíso que nos venden y requiere que analicemos sus costuras de forma muy rigurosa para no caer en un optimismo ciego. El estudio nos introduce al programa conocido por sus siglas en inglés WFFC, que vendría a traducirse como Construcción de Tierras Agrícolas Bien Facilitadas. Un nombre muy burocrático. Sí, totalmente. Es un plan nacional a 10 años vista en China que tiene un objetivo claro, que es consolidar millones de pequeñas granjas en enormes áreas de producción automatizada. Y ojo, hay que reconocer un logro, que es a todas luces un milagro agronómico. La productividad agrícola en el país ha crecido a un ritmo constante del 4,6% anual durante los últimos 50 años. Es una auténtica barbaridad, sí. Es que es increíble. Y para entender la magnitud de la tarea, más del 70% de las granjas en China tienen menos de 0,64 hectáreas. Diminutas. Son parcelas diminutas si las comparamos con la media mundial, que ronda las 2 hectáreas por pequeña explotación. Agrupar todo este mosaico interminable suena al paso más lógico para poder meter tractores y modernizarse de una vez por todas, ¿no? Claro, suena lógico desde un despacho. Pero si conectamos esto con la imagen global, esa ansiada modernización, o al menos la forma brutal en la que se está ejecutando el FFC actualmente, tiene un lado oscurísimo. El modelo de consolidación imperante ignora casi por completo las mejoras ecológicas. Al agrandar los campos de cultivo de forma artificial, pues simplemente para facilitar el paso de la maquinaria pesada, se están arrasando hábitats seminaturales que son críticos. Se lo llevan todo por delante. Literalmente. Se eliminan los márgenes de los campos, se arrancan los setos milenarios y se pavimentan áreas silvestres que son esenciales para mantener cualquier atisbo de biodiversidad. Y esto nos lleva al verdadero elefante en la habitación. Que es el coste oculto de ese crecimiento del 4,6%, claro. Eso es, una sobreexplotación química salvaje. Telita con los datos que aporta el artículo sobre el uso de químicos, porque cuando los leí tuve que repasar la línea 2 veces. Son abrumadores. Es que rozan lo incomprensible, de verdad. Profundicemos en esas cifras para que quienes nos escuchan entiendan la gravedad del asunto. China utiliza en promedio 305 kilogramos por hectárea de nitrógeno sintético. Madre mía. Para ponerlo en una perspectiva real, la media mundial es de 74 kilogramos por hectárea. Estamos hablando de más de 4 veces el promedio global. ¡Es una locura! Pero lo que resulta verdaderamente alarmante no es solo el volumen vertido, sino la ineficiencia del proceso. O sea, la eficiencia del uso del nitrógeno en este sistema es solo del 60%. Ya, ¿y qué significa esto en la práctica? Pues que el 40% restante, una inmensa porción de esos fertilizantes químicos, no es absorbida por las raíces de las plantas. Simplemente se lava con las lluvias, se filtra en la tierra y acaba contaminando acuíferos subterráneos, envenenando ríos y creando zonas muertas en las costas al alterar ecosistemas enteros.
Claro, un desastre en cadena. Y el tema de los pesticidas no se queda atrás, ¿eh? La curva de crecimiento que muestran es aterradora. Hablan de que la producción anual de pesticidas pasó de apenas 500 toneladas en la década de 1950 a, agárrate, la friolera de 929.000 toneladas a principios del siglo XXI. Es un salto brutal. Es pasar de un par de camiones de químicos a una montaña tóxica a nivel nacional. Esta adicción a los insumos artificiales no solo dispara la huella de carbono de todo el sistema alimentario, sino que devasta la biodiversidad del suelo. Es una auténtica bomba de relojería ecológica. Totalmente de acuerdo. Pero, afortunadamente, el artículo no se queda en el diagnóstico fatalista. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Presentan una solución que, irónicamente, es un retorno al pasado. ¿La diversificación agrícola? Exacto. Hablamos de rescatar prácticas ancestrales como la rotación de cultivos, intercalar diferentes especies en el mismo campo, plantar franjas de flores silvestres y adoptar la agroforestería, mezclando árboles con cultivos. Los datos empíricos que recoge el estudio son espectaculares. La diversificación mejora la biodiversidad en un 40%. Ojo a esa cifra. Aumenta la polinización en un 32% y mejora el control natural de plagas en un 23%. Y el rendimiento no solo se mantiene, sino que sube. Sí, sí, ponen ejemplos muy concretos. Ponen un ejemplo maravilloso, sí. Intercalar hileras de trigo y maíz produce un 22% más de grano que si se plantaran en enormes monocultivos separados. Es fascinante. Ah, claro. Intercalar trigo y maíz suena fantástico. A ver, las raíces de una planta extraen nutrientes superficiales y la otra va a mayor profundidad. Es un diseño natural perfecto. Exacto. No compiten, colaboran. Eso es. Y esos datos son un bálsamo y representan una vía de escape genuina. Sin embargo, y aquí me pongo mi sombrero de analista crítico, tenemos la obligación de rascar la superficie y leer la letra pequeña que los propios autores subrayan. Ya, que no es oro todo lo que reluce. En la ciencia, y sobre todo en la agricultura a gran escala, no hay varitas mágicas. Hay lo que llamamos compensaciones o trade-offs. La diversificación por sí sola, si se hace a ciegas, puede ser desastrosa. ¿En qué sentido? Pues que si implementamos estas prácticas diversas, pero retiramos de golpe el nitrógeno y los pesticidas, sin un manejo biológico alternativo y milimétrico, nos enfrentaremos a pérdidas severísimas de rendimiento. El estudio cita el caso de la producción de arroz, analizando 40 años de datos históricos. Ajá. Sí, es cierto que en el 81% de los casos, el rendimiento y la fertilidad del suelo mejoran simultáneamente al diversificar. Pero ojo, hay compensaciones negativas documentadas con la regulación climática y la emisión de gases. Peor aún, si miramos prácticas extremas como la transición abrupta a la agricultura puramente orgánica, el estudio advierte que choca con caídas de rendimiento muy graves. Ya, claro, el shock para el sistema es demasiado fuerte. Exactamente. Por eso el documento pide freno y señala que se necesitan enfoques espacialmente explícitos. Es decir, no se puede aplicar la misma receta bucólica en las llanuras del norte que en las terrazas montañosas del sur. Hay que entender milimétricamente el clima y el suelo de cada parcela para no arriesgar el plato de comida de cientos de millones de personas. Totalmente. Para hacer esto más visual y para alejarlo un poco de la jerga agronómica, a mí me gusta pensar en la diversificación agrícola como si fuera una cartera de inversiones financieras. A ver, explícame eso. Tener cientos de hectáreas de un solo monocultivo de maíz es como invertir los ahorros de toda una vida en una única acción de bolsa altamente volátil. Si bien un hongo específico, una plaga o una sequía inusual, la empresa quiebra y se pierde todo. El colapso es total. Claro, te quedas a cero. En cambio, diversificar, intercalando cultivos, añadiendo árboles frutales y franjas florales, es como tener una cartera de inversión equilibrada. Protege el sistema entero contra la bancarrota frente a los choques climáticos o invasiones de plagas, proporcionando esa resiliencia que un monocultivo jamás tendrá. Es una analogía fantástica, de verdad que lo explica muy bien. Y esa resiliencia se vuelve una cuestión de seguridad nacional cuando observamos un fenómeno fascinante del que habla el estudio, que es cómo está mutando a una velocidad de vértigo el panorama del consumo en el país. Las reglas del juego han cambiado por completo. Totalmente. Y eso nos lleva a un análisis profundísimo que hacen basándose en las figuras 1 y 2 del documento. Ilustran un cambio cultural y económico sin precedentes en la historia reciente.
Sí, la dieta tradicional. Eso es. La dieta tradicional en China, que históricamente ha estado basada en plantas, arroz y granos básicos, ha dado un giro radical. Debido al aumento exponencial de la clase media y la riqueza, la población demanda ahora muchísima más carne y una diversidad enorme de alimentos frescos de alta calidad. Claro, más poder adquisitivo, cambian los hábitos. Exacto. El área cosechada de frutas ha aumentado un asombroso 45% y la de verduras un 15% en apenas 20 años. Son cifras enormes para un país tan grande. Gigantescas. Pero aquí está el truco de la naturaleza. Para tener frutas y verduras dependes de forma crítica de los insectos polinizadores. El estudio menciona que en el caso específico de las manzanas, la acción de los polinizadores aumenta el cuajado del fruto en un 57% ¡Wow! y dispara el rendimiento en 25 toneladas por hectárea. Es vital. Además, para proteger estos cultivos de alto valor sin recurrir a esa montaña tóxica de químicos que mencionábamos antes, el país está implementando controles biológicos que parecen de película. Sí, lo de las avispas, ¿no? Sí, sí, hablan de producir avispas parasitarias del género Trichograma. Y, a ver, para que se entienda bien, no es que ataquen a la planta. Imaginemos avispas microscópicas que se crían por millones en biofábricas para liberarlas en el campo. Allí buscan los huevos de las plagas destructivas y ponen sus propios huevos dentro, devorando a la plaga desde el interior antes de que nazca. Parece de ciencia ficción, pero a nivel microscópico. Totalmente alienígena. O también está el uso del Metarrhizium anisoplae. Es un hongo asesino que actúa casi como un arma biológica natural. Infecta a los insectos del arroz, los momifica y protege la cosecha sin dejar residuos tóxicos en el agua. Lo fascinante aquí, y lo que realmente eleva este estudio a otro nivel desde mi punto de vista, es cómo conecta estas exóticas decisiones de producción en el fango del campo con la salud pública a nivel nacional. Sí, esa conexión es clave. El estudio pone sobre la mesa una gran paradoja moderna. Por un lado, la desnutrición aguda se ha erradicado de manera admirable en China en las últimas décadas. Lo cual es un triunfo histórico. Sin duda. Pero por otro lado, como efecto secundario de esa nueva dieta occidentalizada, se han disparado las tasas de sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles. Y esto no es un problema lejano, es un espejo de los retos que también enfrentamos en Europa y en gran parte del mundo. Ya, es un problema global. Exacto. Pues bien, para combatir esta epidemia de salud, el gobierno chino ha estado impulsando, desde conferencias de alto nivel en 2015, 2017 y con mucha fuerza en 2023, una política denominada el concepto de gran alimento. El concepto de gran alimento suena importante. Lo es. Es un esfuerzo inmenso para diseñar un sistema de suministro que sea inherentemente diverso, fusionando agricultura, ganadería, silvicultura e incluso recursos acuáticos, para mejorar la nutrición real de la población. No solo llenar estómagos con calorías vacías, sino nutrir. Claro, calidad frente a cantidad. Eso es. Sin embargo, y esta es la crítica más feroz que se destila del análisis, este concepto nutricional vital aún no está vinculado legal ni operativamente al agresivo plan de consolidación de tierras del que hablábamos al principio, el WFC. Van cada uno por su lado. Es un auténtico quebradero de cabeza político. Por un lado, el Ministerio de Salud exige una dieta rica y diversa para frenar la obesidad, y por otro, el Ministerio de Agricultura fomenta la homogenización brutal de la tierra en inmensos monocultivos para que los tractores puedan girar sin obstáculos. Es una contradicción monumental, la verdad. Absoluta. Quieren diversidad multicolor en el plato de los ciudadanos, pero promueven la uniformidad geométrica en los campos. Y la razón subyacente de esa uniformidad, como bien apuntas, es la maquinaria pesada. Lo cual nos introduce de lleno en el que tal vez sea el mayor rompecabezas logístico de todo este documento. Así es, nos topamos con un muro logístico gigantesco, una verdadera paradoja tecnológica. Pensemos un segundo en la maquinaria agrícola tradicional, esa que todos tenemos en mente, las cosechadoras del tamaño de un edificio, los tractores pesados de 10 toneladas. Sí, los monstruos de acero. Están diseñados exclusivamente para paisajes planos, kilométricos y de un solo cultivo. Entonces, si la ciencia nos dice que la solución ecológica y nutricional pasa por campos diversos, llenos de mezclas de plantas y setos, y que además en China la orografía es a menudo montañosa y fragmentada, ¿cómo narices mecanizas eso? Es que físicamente no caben. No caben, sobre todo cuando añadimos el factor humano.
que es que la población de agricultores está envejeciendo a un ritmo alarmante y los jóvenes migran a las ciudades. Se necesita reducir la carga de trabajo físico extremo de manera urgente para evitar el abandono masivo de tierras productivas. Claro, alguien tiene que cultivar esa tierra. Exacto. Desde la perspectiva de la agricultura convencional, la diversificación ecológica y la mecanización parecen fuerzas diametralmente opuestas. Son el agua y el aceite. Parecen opuestas, es cierto, pero el estudio propone un puente brillante para cruzar ese abismo. A ver. La agricultura digital o agricultura inteligente. Cuando hablamos de mecanizar este nuevo paisaje biodiverso, no estamos hablando de meter un mastodonte de hierro que compacta el suelo. Hablamos de tecnología de precisión milimétrica. Ya, un cambio de paradigma total. Sí, los autores detallan soluciones fascinantes, como plataformas de fenotipado a múltiples escalas, y bueno, para explicarlo de forma sencilla a los oyentes, esto no es más que usar sistemas avanzados de cámaras y láseres instalados en drones o robots terrestres que escanean las plantas individualmente. Una a una. Una es para leer, por así decirlo, su historial médico y genético en tiempo real, decidiendo qué planta necesita agua y cuál está enferma. ¡Qué barbaridad! Es alucinante. Mencionan también el IoT, el Internet de las Cosas agrícola. Suena a concepto de Silicon Valley. Total, no es una red social, claro, es una red de comunicación entre máquinas donde enjambres de drones, sensores de humedad en la tierra y satélites cruzan datos constantemente sobre la fenología de los cultivos. ¿La fenología? Sí, es decir, en qué etapa exacta de floración o madurez se encuentran para predecir brotes de plagas o estrés hídrico. También destacan la robótica ligera, pequeños vehículos autónomos capaces de pasear entre hileras intricaladas de trigo y maíz para deservar con láser, sin usar una gota de químico. O sea, deservar con láseres. Sí, o brazos robóticos con visión artificial diseñados para cosechar manzanas maduras en sistemas de agroforestería sin dañar el árbol. E incluso, fíjate, esta tecnología trasciende el campo físico. ¿Cómo es eso? Conecta directamente al agricultor con el urbanita a través de plataformas de comercio electrónico, permitiendo que un agricultor en una provincia remota venda sus productos certificados, rastreables mediante blockchain, a precios premium en Shanghái o Pekín. La tecnología aquí no aplasta la diversidad, sino que se amolda a ella como un guante. Vale. Ese es el potencial teórico de los laboratorios, claro. Ya. El escepticismo asoma de nuevo. Siempre, siempre. Suena espectacular, desde luego. Pero para que un enjambre de drones o un láser de deshierve aterrice realmente en las parcelas de barro de los 200 a 300 millones de pequeños agricultores chinos, se requiere muchísimo más que buenos deseos. Sí, requiere un plan muy serio. Requiere una hoja de ruta estricta, y eso es precisamente lo que los autores estructuran de manera magistral en la tabla 1 del estudio. Es una agenda de investigación de 5 puntos para forzar la integración de la diversificación y la tecnología. Vamos a repasarla, que es clave. Si desgranamos estos puntos, el nivel de exigencia es altísimo. El primer punto exige dejar de hacer modelos de ordenador y priorizar los estudios de campo sobre las compensaciones, esos trade-offs de los que hablábamos antes, enfocados en los cultivos básicos y en las condiciones reales de cada provincia. Pisar el barro, básicamente. Exacto. El segundo punto me parece crucial, y a menudo la ciencia lo ignora por completo. Combinar encuestas sociales exhaustivas con la monitorización ambiental. Es decir, hay que ir a hablar con los agricultores. La resistencia al cambio es universal. Si un agricultor lleva 40 años usando fertilizante químico porque le asegura la cosecha, no va a cambiar a franjas florales e insectos parasitarios a menos que entienda y confíe en la rentabilidad. Claro, se juegan su sustento. Hay que entender sus miedos, sus preocupaciones económicas reales. Absolutamente. Y siguiendo con esa agenda monumental, el tercer punto aboga por vincular de forma explícita y mediante datos duros la tecnología agrícola con los resultados nutricionales en la salud de la población. ¿Lo del concepto de gran alimento? Exacto. No pueden seguir siendo departamentos estancos en los ministerios. Tienen que hablarse. Totalmente. El cuarto punto, fíjate, es un dardo directo a las altas esferas gubernamentales. Exige crear políticas que obliguen a que los planes de consolidación de tierras del famoso BFFC exijan prácticas de diversificación por ley. Que no sea una simple recomendación, vaya.
Eso es. Por ejemplo, condicionar las subvenciones estatales a que el agricultor plante cultivos de cobertura en invierno para proteger el suelo de la erosión o a que aplique inoculación biológica con microorganismos en lugar de tirar toneladas de nitrógeno sintético. Quieren que la infraestructura agrícola obligue a la ecología, que no sea algo opcional. Y llegamos al quinto punto de esa tabla, que sinceramente merece una ovación. Te veo entusiasmado por una vez. Es que es una crítica mordaz, casi subversiva, a cómo funciona la institución científica a nivel global hoy en día. Exigen un cambio de paradigma. A ver. Pasar de centrarse en lo que llaman outputs, que no es más que la producción de métricas estériles. El juego de vanidades de ver quién figura como primer autor en una revista de prestigio para asegurar la próxima beca. El clásico publica o muere. Exactamente. Pasar de eso a centrarse obsesivamente en los outcomes, es decir, en el impacto real, medible y palpable en el mundo exterior. La ciencia necesita dejar de competir ferozmente a nivel interno y empezar a colaborar a gran escala para resolver la mayor crisis de seguridad alimentaria de nuestra era. Qué potente. Y destaco una curiosidad fantástica, un detalle precioso del propio documento fuente, que demuestra que los autores predican con el ejemplo. En un gesto tremendamente inusual en el hermético mundo académico, han hecho que todos y cada uno de los autores del estudio consten formalmente como autores principales o corresponding authors. ¡Hala! ¿Todos? Todos. Es una declaración de intenciones rotunda para dinamitar la competición de egos y fomentar una cultura de colaboración genuina. Qué gran detalle ese final. Demuestra que se creen lo que escriben. Entonces, después de este viaje, ¿qué significa todo esto? Después de sumergirlos en montañas de datos sobre ineficiencia del nitrógeno, avispas parasitarias criadas en masa, dietas cambiantes y sensores robóticos, ¿cuáles son las conclusiones claras, el bloque de ideas clave que nuestra audiencia debe llevarse hoy de este profundo análisis? Pues a modo de resumen, podríamos sintetizar toda esta inmersión en 3 grandes lecciones fundamentales, directas y sin rodeos. Te escuchamos. La primera es una advertencia que no admite réplica. El colosal plan chino de consolidación de tierras, el famoso WFFC, está condenado al fracaso desde un punto de vista ecológico y de resiliencia a largo plazo si no integra la biodiversidad de manera urgente en su diseño. Agrandar campos a base de arrasar la naturaleza es pan para hoy. Y hambre, literalmente, para mañana. Exacto. ¿Y la segunda? La segunda lección es que la diversificación no es un simple capricho de ecologistas nostálgicos. Es una necesidad imperativa. Es el único mecanismo comprobado que no solo salva el suelo de una intoxicación química terminal, sino que estabiliza los rendimientos frente a los vaivenes del cambio climático. Y mejora la nutrición, claro. Exactamente. Ofrece la base nutricional para atajar la actual crisis de salud pública provocada por las dietas ultraprocesadas. Y la tercera gran conclusión, el cierre del círculo, es que la tecnología digital e inteligente, El Internet de las cosas agrícolas, los drones. todo eso, los sensores ópticos, la robótica de precisión, no es la enemiga del mundo natural. Al contrario, es el puente indispensable. Es la única manera económicamente viable y humanamente posible de mecanizar granjas pequeñas y altamente diversificadas sin destruir su fragilísima complejidad ecológica. Claro, usar la alta tecnología para proteger lo más natural. Es una visión integradora que realmente te rompe los esquemas y cambia la perspectiva de lo que entendemos por progreso. Sin duda. Y bueno, para cerrar nuestra inmersión profunda de hoy, me gustaría dejar a quienes nos acompañan con una idea para reflexionar, algo que va un paso más allá de las estadísticas, pero que construye sobre la base de todo lo que hemos explorado hoy. Interesante. ¿Qué pasaría si el futuro de la alimentación mundial no se parece en absoluto a esas estériles, polvorientas y masivas granjas industriales que solemos ver en las películas distópicas, sino que resulta ser un retorno exacto a la agricultura tradicional, vibrante, caótica y biodiversa de nuestros abuelos, pero orquestada desde el cielo por enjambres silenciosos de drones y optimizada en tiempo real por redes de inteligencia artificial? El pasado y el futuro dándose la mano. Exactamente. Una sinergia perfecta e impensable entre lo más antiguo de nuestra civilización y lo más vanguardista de nuestra tecnología. Ha sido un placer contar con un análisis tan agudo y crítico en esta sesión, de verdad. El placer es mío.
A todos los oyentes que han estado desentrañando este rompecabezas con nosotros, muchísimas gracias por su tiempo y curiosidad. Animamos a nuestra audiencia a seguir cuestionando las apariencias, investigando por su cuenta y asombrándose con la inmensa y frágil complejidad que hay detrás de cómo llega cada bocado de comida a sus mesas. Hasta la próxima Inmersión Profunda.